Lo que vi como médico fue que me habían estafado y me habían engañado haciéndome creer que mi formación convencional en la Facultad de Medicina era la respuesta para cuidar a las personas. Y luego, cuando cambié mi estilo de vida y mi dieta, todos estos problemas médicos desaparecieron. Y sinceramente, estaba furioso. ¿Cómo podía el estilo de vida tener un impacto tan positivo en las enfermedades? ¿Y por qué no se está difundiendo esta información? Lo que descubrimos tras 7 años de investigación para la National Science Foundation. Fue primero un biomarcador llamado grasa visceral, y es la manifestación más temprana de la enfermedad crónica que ocurre en el cuerpo humano. La observación muy común que existe es que, a medida que envejeces, empeoras, te vuelves más enfermo y menos capaz. La verdad es que esto solo ocurre porque la enfermedad crónica está presente. Esto no es alarmismo, esto es la realidad. El sistema sanitario convencional no advierte a la gente sobre esto, salvo que insisten mucho en recetar estatinas. Simplemente te dan esos medicamentos y ganan mucho dinero. Si lográramos que la gente comiera sano, creo que obtendríamos mejores resultados que la gran industria farmacéutica o la sanidad convencional jamás podrían alcanzar. En vez de gastarte el dinero en un coche caro, yo te diría, vende tu coche. Cómprate un coche más barato. Tu coche no te va a dar salud. ¿Cuáles son los 5 factores más comunes? ¿De la grasa visceral? Es una pregunta, pues. Doctor Sean O'Mara, amigo mío, bienvenido al Palkis de Keto Camp. Gracias, Ben. Un placer estar aquí contigo. Tienes un buen brillo, un buen bronceado, tumbado bajo el sol de Miami aquí en Sunny Hills Beach, no muy lejos de mí. Y puede que pronto seas residente de Miami o de Florida. Doc, me encanta el trabajo que estás haciendo. Es realmente bueno. Tienes escáneres y datos. Respaldas la investigación. Vamos a hablar de todo eso. Pero tienes una historia muy particular. Has recorrido diferentes caminos y áreas a lo largo de tu carrera. Y me encantaría que resumieras la historia de Sean y cómo has llegado hasta donde estás hoy, centrándote en la grasa visceral, la salud metabólica y en marcar la diferencia en el síndrome metabólico. Por supuesto. Voy a intentar resumir mi trayectoria, así que mi trayectoria es diferente. Y yo. No entiendo del todo exactamente todos los roles, decisiones y experiencias que he tenido, pero de alguna manera. Todo eso forma parte de la explicación de cómo Sean O'Mara ha llegado a la posición en la que está hoy, que es intentar optimizar, donde está mi pasión, optimizar a los seres humanos desde una perspectiva biológica. Pero crecí en una familia normal. Mi padre trabajaba para el gobierno en Washington, D.C. Fui a colegios públicos y tuve que trabajar para poder pagarme los estudios en un college comunitario, ahorrando dinero, y al final me fue lo suficientemente bien como para entrar en Penn State. Estudié criminología. En realidad, al principio me interesaba mucho la criminología. Mis padres fueron atropellados por un conductor borracho. Mi padre murió. Así que todos tuvimos que ponernos a trabajar. Ya sabes, todos cogimos trabajos y eso nos obligó a ello. Madurar de la noche a la mañana. Así que empecé a tomar decisiones bastante maduras relativamente pronto en mi vida. Y luego fui pasando poco a poco de la criminología a la Facultad de Derecho, después de trabajar como agente de policía uniformado y luego involucrarme en operaciones encubiertas de narcóticos. Y de hecho, ya sabes, era agente antidroga cuando se emitía aquella serie, muy antigua, Miami Vice. Así que, ya ves, tengo ese tipo de experiencia. Y luego yo. Dejé las fuerzas del orden para estudiar Derecho, y me convertí en fiscal penal, y estuve en ello durante 3 años. Y no podía quitarme de encima mi interés. Una fascinación por la ciencia, y en particular por la medicina. De pequeño me interesaba mucho la medicina, pero lo fui dejando de lado. No era, ya sabes, especialmente bueno en ciencias ni en las notas. Pero en ese momento de mi vida, era maduro y tenía muchas ganas. Así que decidí que quería volver a la universidad. Tuve que cursar todas las asignaturas de ciencias que había evitado cuando era estudiante universitario. Y después de haber ejercido la abogacía durante un tiempo, tuve que volver para hacer, ya sabes, esas clases post-bachillerato de biología, física y química orgánica. Así que conseguí un trabajo como vigilante nocturno. Me puse un uniforme de poliéster después de haber sido oficial de prisiones y fiscal. Y llevaba ese uniforme de poliéster por la noche, me sentaba y estudiaba, durante toda la noche. De verdad quería ir a la Facultad de Medicina, y saqué buenas notas y estudié para el MCAT lo suficiente como para entrar en la Facultad de Medicina. Así que estaba decidido.
Tenía muy claro lo que quería hacer y me decanté por la medicina. Me aceptaron en la Facultad de Medicina y luego conseguí una beca para pagar los estudios de medicina a través del ejército, y eso me puso en un camino de trabajo en un puesto militar que realmente me permitió acceder a la medicina de urgencias. Y luego, con el tiempo, me encargaba de... Me convertí en el médico destacado del año del ejército en 2004 y fui seleccionado para atender al presidente. Al presidente Clinton, al vicepresidente Cheney y a los secretarios de Estado Clinton, Powell y Kendall y Serrice. Así que mucha experiencia prestando servicio ejecutivo de alto nivel para nuestro país, nuestro liderazgo. Y así terminé mi compromiso con el ejército. Monté un programa médico de atención personalizada. Una empresa porque me resultaba muy interesante. En ese momento empezaba a surgir la telemedicina. Me intrigaba la posibilidad de utilizar equipos médicos de nivel hospitalario, fuera del hospital, en el entorno de los hogares de las personas. Así que ya sabes, yo pensaba a lo grande, mientras que otros simplemente hacían telemedicina con un cuchillo, ya sabes, a través de una cámara. Y pensé, bueno, ¿y si tuvieras todo el equipo, si pudieras permitírtelo? Así que trabajé con unos 5 médicos más y diseñamos esta UCI en las casas de la gente. Incluso en muchos hospitales, y era algo muy extravagante. Pero al cuidar de esas personas ultra ricas, me di cuenta de que estaban en desventaja. Estaban muy centrados en su estilo de vida y no conseguía que se interesaran, a pesar de que yo sí lo estaba. Y usando ese equipo médico para monitorizarlos, todo estaba ya instalado, y pensé, bueno, quizá podríamos sacarle más provecho para prevenir un infarto o un ictus. Pero realmente no había mucho interés en eso. Simplemente era una locura. Querían tener un sistema preparado para cuando sufrieran un ictus y poder responder, pero nada antes para intentar evitarlo. Y eso me resultó fascinante. Así que, al final, abandoné mi interés en la medicina de atención personalizada. Había conocido a un paciente joven que estaba muy sano, y en ese momento yo acababa de empezar a ganar peso. Tendría unos 45, 48 años, estaba en la mediana edad. Estaba engordando. Y no podía detener lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo. Y este chico joven me habló, en aquel entonces, de lo que se llamaba la dieta paleo. Así que leí sobre ello, me encajó. Es como cuando ves algo y de repente todo tiene sentido, aunque nunca lo había oído antes. Parecía lo contrario de lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina. Así que dejé los carbohidratos. Y en ese momento, no solo tenía sobrepeso, sino que también sufría muchas afecciones médicas. Pero mi motivación, mi deseo de seguir la dieta paleo en ese momento era realmente solo para perder peso e intentar deshacerme de esa barriga que me estaba saliendo. Y entonces abandoné mi leche con chocolate, que era la leche descremada que iba bebiendo y llevando conmigo. ¿Ibas por ahí llevándola? Si lo hacía, la llevaba y creía que era sano. Tenía ese litro de leche en un envase de plástico y mezclaba el chocolate agitándolo. Era leche desnatada. Era horrible. ¿Puedes imaginarlo hoy? Así que... Pero una vez que empecé con la paleo y eliminé los carbohidratos, no solo perdí peso, sino que además sufría el síndrome de las piernas inquietas, que es cuando no paras de mover las piernas toda la noche. No dejaba dormir a mi pobre mujer porque no paraba de dar patadas. Tenía apnea obstructiva del sueño, roncaba toda la noche y dejaba de respirar y empezaba a jadear y la asustaba de muerte. Ella solía pensar que me estaba ahogando con las mantas, y me las quitaba de alrededor del cuello y esas cosas. Y tenía eczema, sangrando por todas las sábanas. Tenía reflujo esofágico. Así que tomaba muchos medicamentos diferentes para intentar suprimir la acidez terrible. Tenía lesiones precancerosas en una condición llamada esófago de Barrett. Y literalmente me tenían que hacer una endoscopía cada 3 meses. En mi vida. Me hacían biopsias para intentar detectar la malignidad que se preveía que desarrollaría por el esófago de Barrett. Y, ya sabes, ese era el plan de tratamiento, simplemente esperar a que apareciera el cáncer. Y, lo sorprendente, siendo médico, es que yo aceptaba esto. Y. También tenía disfunción eréctil. Tenía la próstata agrandada. Me despertaba 4 o 5 veces cada noche para ir al baño. Cuando orinaba durante el día, simplemente goteaba. Ya no había un chorro de verdad, ni sensación de, ya sabes, vaciar la vejiga. Y. Simplemente tenía un coágulo. ¿Eh?
Eh, Las arterias carótidas estaban obstruidas y estaba desarrollando una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Así que, un montón de problemas médicos, y aquí estoy, pasándome a la dieta paleo. Y lo que noté a lo largo del año, al reducir los carbohidratos y eliminar todos los alimentos procesados, fue que todas mis afecciones médicas o bien desaparecieron por completo o mejoraron sustancialmente. Y ya he contado esta historia antes, y uno pensaría que mucha gente estaría muy contenta de que eso ocurriera. Pero lo que vi claramente como médico fue que, en realidad, me habían engañado, y que me habían hecho creer sinceramente que mi formación convencional en la Facultad de Medicina era, sin lugar a dudas, la respuesta para cuidar a las personas. Y cuanto más seguía mi formación convencional, lo que aprendí en la Facultad de Medicina, y aceptaba el tratamiento convencional que me ofrecían, peor me encontraba. Y luego, cuando cambié mi estilo de vida y mi alimentación, todos estos problemas médicos desaparecieron. Y sinceramente, estaba furioso. Sentía que me habían engañado y que me habían corrompido dentro de un sistema que me di cuenta de que solo propagaba enfermedades para ganar dinero. Así que en ese momento me sentí obligado porque sentía que, como si estuviera en una especie de Matrix o algo así, era como si de repente me hubieran teletransportado a una esfera completamente distinta de entendimiento. Y sentí la obligación de convertirme en investigador, de plantear la pregunta, de atreverme a preguntar, ¿cómo es posible que el estilo de vida tenga un impacto tan positivo en las enfermedades? ¿Y por qué no se está difundiendo esta información? Así que me mudé con mi familia a Minneapolis, me uní a un grupo de investigación y acabé consiguiendo una beca. Solicitamos financiación a la Fundación Nacional de Ciencias con el fin de intentar identificar estrategias para revertir las enfermedades crónicas. Para nuestro país, que es un problema enorme. De hecho, la enfermedad crónica es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad. Así que estaba entusiasmado por intentar desarrollar estrategias para resolver el mayor de los problemas. Y digo, es el mayor problema, y si me estás escuchando, creo que merece la pena ser consciente de ello. Deberías pensar en los problemas. Mientras estamos en el planeta, deberíamos estar resolviendo problemas, y considero que la enfermedad crónica es el mayor de todos porque en ningún otro problema gastamos más dinero. Es la mayor parte de nuestra economía. Es mucho más grande que la energía, la defensa, Internet, la banca o las finanzas. Es la mayor parte de nuestra economía y la mayor parte del sector sanitario. Y ninguna otra cosa afecta tanto. La productividad de los trabajadores, la productividad de los empleados. Nada afecta más a la calidad de vida de las personas que las enfermedades crónicas. Y nada mata a más gente que las enfermedades crónicas. Y, sin embargo, si estás escuchando, ¿quién está hablando de este problema? Nadie. Así que creo que, en parte, es este enorme problema que se mantiene en un segundo plano. A la gente no se le informa y no piensa en ello. Y cuando empecé a investigar sobre esto, me interesé aún más por la magnitud del problema. Y luego desarrollamos biomarcadores para analizar. Si vamos a erradicar las enfermedades crónicas, entonces deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué es relevante para las enfermedades crónicas? ¿Qué deberíamos estar analizando? Así que lo que descubrimos, basándonos en nuestros 7 años de investigación para la National Science Foundation, fue, en primer lugar, un biomarcador llamado grasa visceral, que es la primera manifestación de la enfermedad crónica que aparece en el cuerpo humano. Así que deberías preguntarte, ¿cuál es la primera manifestación de la enfermedad en el cuerpo y cuándo comienza? Y la respuesta es la grasa visceral y empieza en la infancia. Así que escaneábamos a adolescentes, jóvenes e incluso a mis propios hijos, los escaneaba gracias a la financiación de la National Science Foundation. Y ya desde los 4 años de edad, veíamos grasa visceral presente en niños pequeños. Y lo interesante es que, en la medida en que, ya sabes, consumían una dieta rica en carbohidratos, especialmente alimentos procesados, veíamos más de esta grasa visceral en su interior. Y la grasa visceral nos llevó a otros biomarcadores, grasa alrededor del corazón, grasa en los órganos,
grasa dentro de los órganos, y luego grasa depositada en la musculatura de las personas, y después enfermedad cardiovascular aterosclerótica, arterias obstruidas. Así que, al estudiar la grasa visceral, prestamos atención a qué la causaba, qué la empeoraba y qué la mejoraba. Y desarrollamos diferentes estrategias para intentar influir en ella. Y eso realmente me llevó hasta donde estoy hoy. Me convertí en un investigador apasionado, con el propósito de hacer todo lo posible para ayudar a las personas a optimizar su salud y erradicar las enfermedades crónicas. Y el último punto que quiero compartir sobre mi investigación aquí al principio es esto. El hecho de que las enfermedades crónicas desaparecieran al eliminar la grasa visceral no fue una gran sorpresa. Lo que realmente me sorprendió fue cuánto mejoró el rendimiento humano. Así que la gente no solo tenía mejor aspecto, sino que también rendía mucho mejor en todo lo que medíamos o en cualquier cosa en la que participaban. Se informaba de ello. Se volvían mejores jugando al tenis, mejores jugando al ajedrez, mejores en cualquier trabajo que realizaban profesionalmente, mejores en los deportes. Todo mejoró. Y así, el hecho de que puedas aumentar el rendimiento en los seres humanos erradicando la enfermedad me da mucha esperanza. Que si podemos aprovechar el potencial de las empresas estadounidenses, los empleadores, para que tomen conciencia de que si consiguen que sus empleados estén más sanos, tendrán una ventaja explotable. Donde sus empleados literalmente se convertirán en mejores empleados para ellos, trabajarán mejor, aumentarán la productividad. Y el hecho de que también reduzca los costes sanitarios, que muchas veces son asumidos por grandes corporaciones de 1000 empleados o más. Así que, si estás escuchando hoy y diriges una gran empresa autoasegurada, estoy buscando empresas autoaseguradas con las que colaborar, para ayudarles a entender esta ventaja tan significativa de conseguir que sus empleados estén más sanos. Pero realmente, la misma ventaja se aplica a todo el mundo. Creo que el mensaje de optimizar la salud es muy atractivo y tan relevante para cualquier persona que pueda estar escuchando este podcast. Sí, vaya historia, vaya comienzo. Así que, para los que estáis viendo en YouTube, en un momento vamos a mostrar algunas fotos, para profundizar de verdad en la grasa visceral y diferenciarla de la grasa subcutánea. Y después hablaremos de cómo optimizar y reducir la grasa visceral para que podáis revertir estas condiciones o, aún mejor, prevenirlas. Así que, doctor, solo un par de preguntas de seguimiento sobre lo que has compartido y luego profundizaremos en la grasa visceral. La dieta paleo es lo que descubriste. Mencionaste que hiciste una dieta paleo sin carbohidratos, una variación diferente. Según entiendo, la dieta paleo sí incluye carbohidratos no procesados. ¿Cómo lo hiciste? Vaya qué buena pregunta. Lo que pasó, fue: empecé con la dieta paleo y realmente, en ese momento, yo la consideraría baja en carbohidratos. No cetogénica, ni tan baja keto. Más adelante hice la dieta keto y hubo ya sabes, un proceso de varios pasos en mi evolución personal de estrategias dietéticas, en el que fui reduciendo los carbohidratos, pero seguía comiendo fruta, verduras y un nivel de carbohidratos más alto que el que consumo hoy en día. Y entonces descubrí la dieta keto. Apareció la keto, y como me iba tan bien con la paleo, pensé, la keto, no sé. Simplemente no quería dejar a mi vieja amiga la paleo porque todos mis problemas de salud desaparecieron. Pero tenía sentido que la dieta keto realmente me atraía desde el principio, así que decidí adoptar un estilo de vida más cetogénico. Eliminé aún más los carbohidratos, probablemente reduje mi consumo de carbohidratos a desde luego menos de 50 gramos al día, y probablemente más cerca de 25. Y tuve una mejora considerable. Quiero decir, simplemente mejoré. Y entonces, después de estar siguiendo la dieta keto durante unos 3 o 4 años, un amigo mío, Nick Zamsky, me llamó. Me llamó y me estuvo hablando sobre hacerme carnívoro y eliminar los carbohidratos por completo. ¿Dónde fue? ¿Qué año? Eso fue en 2000. Sobre 2009.
Así que 2009. No, perdona, no 2009. Perdona, 2000. Esto fue hace 5 años, así que fue. 2018, 19, 18, 19. Tieme. Eso habría sido muy adelantado a su tiempo. Sí, O era auge de dieta carnívora. sí. No, definitivamente fue. Así, era pronto. Ahora es más popular, pero incluso hace 5 años seguía siendo temprano. Sí, fue justo antes de ser desplegado. Nick me lo contó. Y yo recuerdo decirle a Nick, no, tienes que tomar esos nutrientes de las plantas. Yo, solo carne. No, eso no. Eso no me parece correcto. Simplemente, no me parecía bien. Pero, lo que pasó fue que me encontré con Nick en Whole Foods. Él me estaba llamando y hablándome de esto. Luego le vi en Whole Foods. Madre mía, ¿había mejorado su aspecto? Y en mi cabeza pensaba, tío, estoy dentro, mírate. Así que decidí probarlo. Pensé que siempre podría volver a añadir verduras. Y hasta el día de hoy, sigo diciéndole a la gente, ya sabes, cuando les animo a que prueben la dieta cero carbohidratos, que siempre puedes volver atrás si quieres en el futuro, no es algo que esté grabado en piedra. Así que, me pasé a la dieta carnívora cero carbohidratos, más o menos en 2018 o 2019. Y, seguí con la dieta carnívora durante mi despliegue militar en Oriente Medio. Y eso fue un poco complicado. Porque al ejército le gusta racionarnos y no nos daban tanta carne. Tuve que ingeniármelas para colarme y conseguir más carne para poder mantener una ingesta adecuada de proteínas. Y simplemente fui mejorando de forma constante, mejorando mucho, gracias a la dieta carnívora. Así que algunas veces intenté volver a añadir algunos carbohidratos. A través de verduras, carbohidratos complejos. Y cada vez que me desviaba, experimentaba dolor articular, dolor de espalda. Me daba. La fascitis plantar era un problema bastante importante. Realmente parecía que tenía un umbral muy bajo para desarrollarla cuando volvía a introducir estas verduras y plantas en mi dieta. Así que básicamente, después de hacerlo unas 4 o 5 veces y confirmarlo cada vez, decidí que probablemente iba a ser carnívoro de por vida, cero carbohidratos. Y. Todo el tiempo había estado comiendo alimentos fermentados. Aprendí sobre los alimentos fermentados cuando empecé con la dieta paleo. Así que hago fermentaciones largas, en las que fermento mis propias verduras y cualquier fermentado que compre. Me aseguro de que estén suficientemente fermentados para eliminar los carbohidratos. Y he mantenido mi consumo y uso de fermentados. Así que difiero de muchos médicos carnívoros que son puristas en este aspecto, donde ellos son mucho más estrictos y solo consumen productos de origen animal. Y no comen ninguna verdura, fermentada o no. Yo sí lo hago. Y mi razón para hacerlo es que, por un lado, los carbohidratos se han reducido o eliminado por completo en la medida en que fermentación los ha eliminado, dependiendo, ya sabes, de las condiciones de la fermentación. Así que si es una fermentación corta, puede que queden carbohidratos residuales, pero una fermentación más larga los eliminará. ¿Te preocupan más los carbohidratos o los antinutrientes? Sabes, diría que ambos. Es una muy buena pregunta. Nunca me han hecho esa pregunta, pero yo mismo me la he planteado y realmente no lo sé. Por mi propia experiencia, creo que ambos son perjudiciales. De verdad que sí, creo. Basándome en mi propia experiencia anecdótica. Y luego, tanto en mí mismo como en los clientes con los que trabajo, pacientes que les quito los carbohidratos y les quito las plantas, y hago que solo comiendo verduras fermentadas, frutas y verduras fermentadas. Y no he podido decir con seguridad cuál de los dos es más problemático. ¿Hay una respuesta glucémica postprandial con los carbohidratos fermentados? ¿Ese es tu problema? No, si está bien fermentado, exacto. ¿Cuál es el problema con los carbohidratos? ¿Cuál sería el bueno, aparte de los antinutrientes, que sí? No hay, desde mi punto de vista, si están adoptando fuentes fermentadas de plantas y frutas. Hablo desde la experiencia de personas que pueden estar comiendo verduras
Quizá estén siguiendo una dieta más cetogénica. Y lo que está causando que esas personas que quizá comen plantas y frutas. ¿Cuál es el mayor daño para su cuerpo? ¿Son los carbohidratos, como dices, o son las lectinas y los antinutrientes que contienen? Sabes, lo interesante es que creo que estamos, ya sabes, en una fase temprana de estudio de estas cosas, y no creo que haya suficiente financiación. No se le da mucha importancia a ese tipo de preguntas. Pero cuanto más se plantean esas preguntas, y cuanto más quiere saber la gente, vosotros, la población votante puede, a través del Congreso y de sus representantes electos, pedir más estudios a través de los NIH y el gobierno. Gran parte de la financiación para la ciencia proviene de Estados Unidos, del gobierno, y así. Todo empezó para mí con financiación de la National Science Foundation. Y creo que necesitamos más estudios para llegar al fondo de eso. Pero todavía no sé si los carbohidratos o los antinutrientes son un problema mayor. Creo, y lo he visto de forma anecdótica, que cuando ambos se eliminan de la dieta de las personas, éstas mejoran. Y cuando se reintroducen, normalmente suelen causar algún problema. Y, bueno, hay personas que aparentemente pueden afirmar que no han tenido ningún problema. Sé que actualmente hay un movimiento dentro de la comunidad carnívora. Comunidad A. Reintroducir la fruta y la miel en muchos casos. Y. Parece que un segmento, un número bastante grande de personas, afirma que pueden hacerlo sin ningún efecto perceptible. Yo me pregunto, siempre digo, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Qué estás midiendo? Y, muchos de ellos parecen guiarse por la sensación de que se sienten mejor, lo cual siempre da un poco de miedo. Porque, creo que tenemos esa inclinación o tendencia a querer sentirnos bien. Y por eso creo que ahí radica gran parte de la atracción y la distracción, donde la gente acaba metiéndose en el juego, el abuso de sustancias. Quizá la pornografía y estas cosas, ya sabes, pueden ser criticadas. Algunas personas podrían decir que no es del todo justo hablar de, ya sabes, esos vicios en el contexto de la fruta, pero, bueno, es el mismo tipo de atracción, el atractivo de este tipo de actividades placenteras, y hay que admitir que la mayoría de esos vicios, si somos lo bastante honestos como para identificarlos como vicios, la mayoría de ellos se experimentan en la vida de las personas. Como atracción, así es el encanto. Y por eso creo que las cosas que saben bien, desafortunadamente, pueden resultar atractivas para la gente. Y me gusta educar a mis clientes sobre el hecho de que el sentido del gusto se puede utilizar mejor para evitar toxinas y cosas que podrían ser problemáticas, algo que, por ejemplo, podría estar en mal estado. Creo que el azúcar o algo dulce podría tener una ventaja. Si no tenemos acceso a carne y carne saludable, entonces algo dulce que está creciendo tiende a ser. Si están en lo cierto, no ha habido nada dulce que crezca, que tenga una toxina que te mate de inmediato. Pero el tema de las toxinas es que la dosis hace el veneno. ¿Cuánta cantidad? La cantidad de toxina a la que realmente te expones realmente determina si va a ser perjudicial para ti o no. Así que un pensamiento interesante que he tenido últimamente, que ha ido creciendo en mí, es que quizá las plantas cumplen una función como una especie de hormesis, un estrés hormético. Es mi postura ahora. Sí. Bueno. Así que sí, creo que podría ser así, que deberíamos utilizar las plantas, incluyendo la fruta. Probablemente sea menos el caso con la fruta, porque creo que parece haber menos toxinas y defensas de las plantas en la fruta que en las verduras. Pero creo que las plantas sí tienen algún beneficio.
Está claro que tienen algún beneficio. El análisis es, ya sabes, ¿merece la pena el análisis de riesgo-beneficio en conjunto? ¿Merece la pena el uso o la ingesta de plantas y verduras? Y si es así, ¿con qué frecuencia? Creo que eso es difícil de precisar. Y probablemente la respuesta a eso es que va a ser diferente para cada persona. Y probablemente se va a determinar en función del microbioma, el conjunto de microbios que residen en tu tracto gastrointestinal e incluso en tu cuerpo. Estos microbios, y probablemente no nosotros, son ellos los que toman las decisiones sobre si vamos a tener una respuesta saludable a una estrategia dietética que cambia. Así que el microbioma es enormemente importante para mí, y creo que es un tema sobre el que tú y yo podríamos hacer un podcast entero. Quiero entrar brevemente en ese tema, porque, según los estudios que existen sobre el microbioma intestinal, cuando los recopilamos, la clave es la diversidad. Al menos eso es lo que yo he encontrado. Pero luego he entrevistado a la doctora Terry Walsh y ahora ella cuestiona si la diversidad es realmente la clave. Pero sigo creyendo que cuanto más diverso sea el microbioma intestinal, más sanos vamos a estar. Escuchar tu opinión sobre eso. Y luego, como seguimiento, si alguien sigue una dieta carnívora, estrictamente carnívora, durante 20 o 30 años, ¿no tendría sentido que perdiera diversidad si está comiendo siempre los mismos 5 o 10 alimentos y no varía su dieta? ¿No disminuiría eso la diversidad en su intestino? Sí, bueno. Respecto a la primera pregunta, en general creo que un microbioma sano es uno diverso. Y creo que la razón de esto es que, si estudias el comportamiento humano, gran parte de nuestro impulso e interés por hacer cosas tiene que ver con recolectar microbios. Por ejemplo, en el ámbito del deporte, se observa lo siguiente. Diferentes deportistas, cuando alguien hace algo realmente bien, se acercan y se dan un golpe de pecho o se chocan las manos. Y esto también lo vemos en los patios de los colegios, ya sabes, pequeños logros deportivos y los niños se chocan las manos entre ellos. Y eso, en un nivel primitivo, no es más que el comportamiento humano intentando recolectar microbios de los que tienen un alto rendimiento. Interesante. No la pensé así. Es fascinante. Sí. Así que he observado a los humanos y cómo se comportan, y es una acción universal que está presente en todo el mundo. Es muy interesante en lo que respecta a la excelencia. Y luego, lo contrario, si alguien falla una bandeja, algo incómodo, te alejas y no quieres acercarte a esa persona. Y también vemos esto al dar la mano y en comportamientos amistosos. Mi perro te estaba lamiendo antes hoy. Sí. Así que este huele bien. Quiero algunos de sus microbios. Y luego, si te fijas en los estadios, es muy interesante, la gente que está viendo a su equipo, esos jugadores excelentes, de alto rendimiento, estiran la mano solo para tocarlos. Quieren conseguir sus microbios. Así que, observar este comportamiento humano. Estamos en esta misión, aunque no seamos conscientes de ello, de intentar recolectar la mayor cantidad posible de microbios beneficiosos. Así que creo que la premisa, desde el principio, es que queremos una diversidad saludable, que no queremos simplemente tener una colección de microbios que estén en una zona concreta, aislados y poco desarrollados. Así que eso aún está por ver. Las diferentes especiaciones de microbios estaban haciendo. Ahora, voy a deshacerme de eso. Trabajo muy preliminar en esto, y recientemente me he hecho algunos análisis de mi propio microbioma, el microbioma gastrointestinal. ¿Qué laboratorios hiciste? Usé el America Gut Project, que por desgracia creo que sigue sin funcionar. Al principio fueron un actor muy importante. Y puedes buscarlos en Google, pero parece que desde el COVID se han desviado un poco y realmente ya no lo hacen. Análisis del microbioma. Así que hay otra empresa llamada Tyndall, TN de espacio EAL. No tengo ningún interés económico en ellos, pero me gustan porque hacen análisis del microbioma. Pero no venden suplementos, así que hay mucho, análisis del microbioma por ahí y luego intentan venderte algo. Compra nuestros suplementos. Sí, esto te ayudará a aumentar tu diversidad. Toma esto y luego come estos alimentos. Así que Tentoeal solo hace el análisis, pero no venden, venden el análisis.
Y no les culpo porque creo que es un buen servicio, no es que no puedas hacer cosas gratis. Pero, me quedé un poco atrás, conseguí. Compré 5 kits para mi mujer, mis hijos y algunos clientes. Y tuve algunos problemas con el registro en mi ordenador para poder conectarlo. Así que el informe de mi mujer y mi hija llegó antes, y fue muy interesante revisarlo. Y luego, un par de semanas después, llegó el mío, y recibí un mensaje del CEO que me preguntaba si quisiera tener una conversación con su jefe científico, su CSO. ¿Te dio referencia? Estaban interesados en mis resultados. ¿Te dijeron por qué en ese email? Sí, bueno, al final tuve una conversación con ellos y resultó que tenía uno de los microbiomas más saludables. Vaya, fue muy reconfortante. Quiero decir, es agradable cuando te apasiona el microbioma y te esfuerzas mucho por optimizar el tuyo propio y compartir las ventajas de un microbioma optimizado con tus clientes. Es gratificante recibir ese tipo de retroalimentación objetiva. Que lo has hecho bien. ¿Cuántos años llevabas con dieta carnívora y alimentos fermentados cuando te hiciste esta prueba? Llevo tomando alimentos fermentados desde 2009-2010. Y con la dieta carnívora, desde 2018-2019, todo el tiempo con alimentos fermentados. Así que acabo de darme cuenta. Una mejora constante en mi propia salud. Y me gusta decirle a la gente, ya sabes, a pesar de que puedas estar envejeciendo. Y la observación muy común que existe es que, a medida que envejeces, empeoras, te vuelves más enfermo y menos capaz. Creo que la verdad es, y lo defiendo y me gusta promoverlo, que eso solo ocurre porque existe la enfermedad crónica. Y hemos perdido nuestra sabiduría ancestral sobre cómo deberíamos vivir. Así que las personas mayores tienden a ser menos respetadas en comparación con cómo eran en el pasado. La monarquía, si nunca lo has pensado, surgió precisamente por este motivo. Eran los que mejor aspecto tenían y los que mejor rendían de nuestra especie. Y por eso les confiamos. Posiciones de extrema importancia, porque estos hombres y mujeres llevaban vidas extraordinariamente disciplinadas. Ahora, hoy en día, la monarquía. Me encantaría tener una conversación con el rey Carlos y el príncipe Guillermo sobre esto. Creo que han perdido completamente de vista el hecho de que realmente deberían ser increíblemente disciplinados, trabajadores, ya sabes. Seres humanos que, a diario, a lo largo del día, toman decisiones informadas para optimizar su salud. Pero así es como lo hacían nuestros antepasados. Se daban cuenta de que cuanto más se acercaban a elegir y tomar decisiones a lo largo del día, mejor rendían. Y no lo hacían por egoísmo. Lo hacían por su papel dentro del plan. Sabían que si eran los que mejor rendían y podían mejorar, iban a tener más éxito cazando. Un bisonte o una megafauna para compartir con su tribu. Así que era ese deseo desinteresado de liderar bien. Y por desgracia, ¿verdad? La falacia de la humanidad. Y al empezar a plantar cosas y acumular comida y abundancia, y empezar a acumular dinero, hubo un declive en la salud. Y en general, creo que hemos perdido de vista nuestra excelencia y el deseo de liderar bien. Así que me gustaría ver, y voy a seguir siendo optimista, que para nuestra especie, a medida que nos volvamos más saludables de forma óptima, creo que veremos un resurgimiento. O un regreso a la excelencia y el liderazgo. Me gustaría ver, básicamente, que los líderes de los gobiernos y las versiones modernas de clanes y tribus se conviertan en personas comprometidas y apasionadas por optimizar su salud, para ser mejores ejemplos para su gente e inspirarles diciendo, oye, cuando yo me puse sano y realmente llegué a estar, ya sabes, en un estado de salud óptimo, rendí mejor. Y serví mejor.
Y lograr que eso sea verdaderamente atractivo, la idea de crear modelos a seguir en cuanto a la salud, creo que, sin lugar a dudas, además es algo que deberíamos perseguir como especie. Sí, bien dicho. Me encanta esa perspectiva. Y de alguna manera lo vi. Y esto no es una declaración política, lo que voy a decir ahora, pero de alguna manera lo vi. Con Robert Kennedy Jr. Él publicó algo sobre hacer flexiones. Por supuesto, se está postulando para presidente. Me gusta ver eso, seas demócrata o republicano, lo que sea. Me gusta ver a un candidato centrarse en la salud y hablar sobre el valor de eso. Como dices, eso es muy admirable. ¿Estás listo? ¿Listo para hablar de la grasa visceral y respirar hondo? Yo sí. Aquí hay fotos. Vamos a ver. Lo abro en mi móvil y lo mostramos en YouTube. Si nos estás escuchando en el podcast, el doctor Sean lo va a explicar de una manera que lo entiendas, pero te recomiendo que vayas a YouTube /KetoCamp y lo veas. ¿Por dónde quieres que empiece aquí? ¿Con cuál deberíamos empezar? Probablemente deberíamos empezar con la figura donde se muestra el nivel de una exploración aquí. Así que puedes poner esa imagen. Muestra un. He hecho más de 6.000 exploraciones. Sí. Así que, sí, para la National Science Foundation, escaneamos a más de 6.000 personas y ya he perdido la cuenta desde hace años. Pero esa imagen es útil para que la audiencia sepa dónde está la grasa visceral y también muestra, en colores, la diferencia entre la grasa visceral y la grasa subcutánea. Así que en esta imagen en particular que podrás ver, se puede observar que tomamos un corte. Normalmente, a través de lo que se llama una imagen axial o a través del eje del abdomen de una persona. Y en realidad es una serie de cortes. Así que casi parece una pizza. Cuando se procesa la imagen mediante una resonancia magnética, que utiliza campos magnéticos y no radiación. Y en una resonancia magnética, la grasa aparece como blanca. Así que puedes ver la grasa dentro del cuerpo humano y los órganos. Y el tejido. Y los huesos aparecen oscuros. Así que es útil poder diferenciar entre los tejidos. La grasa visceral y la subcutánea son blancas. Sí, así que las dos son blancas. Así que la manera de diferenciarlas es usualmente por su ubicación. Así que subcutánea ya da una gran pista. Debajo de cutánea, piel. Así que justo debajo de la piel está este depósito de grasa. Eso se llama grasa subcutánea. Ahí va el perro. Y entonces, la grasa subcutánea es usualmente un animal completamente distinto a la grasa visceral. Pero resulta que, y esto es lo emocionante, aunque he sido consciente de la grasa subcutánea durante mucho tiempo, no me había dado cuenta de que en realidad hay dos tipos de grasa subcutánea. Y así, en una resonancia magnética, al observar la imagen abdominal, hay dos componentes de la grasa subcutánea. Uno es la grasa subcutánea superficial y el otro es la grasa subcutánea profunda. Y es muy interesante, simplemente. Me fascina que las dos estén separadas por una membrana llamada fascia de Scarpa. Y se puede ver esta línea negra que atraviesa el depósito de grasa subcutánea en su conjunto. Y todo lo que está en la parte superficial, ya sabes, justo debajo de la piel hasta esa línea negra, es la grasa subcutánea superficial. Y luego lo que está en la parte más profunda, más allá de esa línea negra, es la grasa subcutánea profunda. Y la razón por la que eso es importante, no solo porque, quiero decir, la naturaleza decide distinguirlo con esta membrana entre ambas, que durante años yo más o menos ignoré, es el hecho de que la grasa subcutánea profunda libera moléculas inflamatorias, muy similares a las de la grasa visceral. Así que es inflamatoria por naturaleza y está relacionada con enfermedades crónicas, una mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares. Así que los grandes protagonistas, como los infartos y los accidentes cerebrovasculares, que son responsables de matar a la gente, causar una morbilidad grave y empeorar la calidad de vida. No. Su compartimento hermano, el subcutáneo. La grasa subcutánea superficial, que está muy cerca, en términos de proximidad, pero separada por esta membrana, en realidad no secreta estas moléculas inflamatorias, y además segrega una molécula muy interesante llamada adiponectina. La adiponectina es algo que mucha gente
Ahora se incluye en muchas analíticas, y me alegra verlo, pero la adiponectina. En la medida en que está presente y se puede medir, cuanto más tienes, menor es tu riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que, básicamente, me gusta decir que la grasa subcutánea y la grasa subcutánea profunda, aunque estén una al lado de la otra, son completamente diferentes. Es como comparar ladrillos con nubes. Y aún así, esta postura, doctor. Solo, ya sabes, y llevo mucho tiempo estudiando la grasa. Solo he aprendido realmente sobre esto este último año. Y, ya sabes, ¿por qué esta distinción se nos oculta en la Facultad de Medicina? Es algo esquivo y problemático. Creo que, de verdad, deberíamos centrarnos en tener algo de esta grasa subcutánea superficial. Y no tener nada, o muy poca, grasa subcutánea profunda, porque es igual que la grasa visceral. Y entonces tienes a culturistas que están ahí fuera intentando deshacerse de toda su grasa subcutánea superficial para verse más definidos. Así que soy crítico con los culturistas por eso. Creo que es un deporte legítimo. Pero diría, para quienes nos escuchan en la audiencia, que no quieres tener un porcentaje de grasa corporal tan bajo porque pierdes la ventaja de la adiponectina y de la grasa subcutánea superficial, que también está relacionada con una menor mortalidad y una mejor calidad de vida. Así que existe este beneficio protector de la grasa subcutánea superficial. Así que eso explicaría, por cierto, por qué los culturistas viven menos que la persona promedio. Sí, creo que ese es precisamente el caso, y por eso me interesa la dismorfia corporal y soy crítico con el culturismo desde ese punto de vista. Creo que hay un componente dismórfico en el culturismo, donde tienes demasiado músculo, muy poca grasa, y luego hay un continuo de eso. Eso probablemente merece la pena mencionarlo. Al mismo tiempo, aunque probablemente a la gente no le guste pensarlo, está la anorexia. Ahí es cuando tienes muy poca grasa y muy poco músculo, simplemente no tienes tejido. Y luego está la obesidad mórbida, donde las personas tienen demasiada grasa y probablemente no suficiente músculo. Así que lo que me gusta decirles a mis clientes es que probablemente quieras parecerte más a Tarzán y Jane de antaño. En aquellos tiempos, yo tengo 60 años. Cuando era niño, Tarzán se veía muy diferente entonces a como se ve hoy. El Tarzán de hoy tiene abdominales marcados. El Tarzán de antes, cuando yo era. Tengo que levantar esto, tengo que seguir. Sí, Johnny Weissmuller fue Tarzán durante mucho tiempo. Él tenía una capa de grasa subcutánea en el abdomen. No tenía abdominales marcados. Así que Tarzán y Jane simplemente se ven diferentes a como se ven hoy en día. Así que hay. Este cambio promocional ahora se centra en lo que se ve bien o, ya sabes, culturalmente, y creemos que es un paquete de 6. Y, ya sabes, para tener abdominales marcados, tienes que carecer de tu depósito superficial de grasa subcutánea, que es el que produce tu adiponectina. Y voy a defender que no solo pierdes tu adiponectina, sino que también creo que indica que tengo una fina capa de reserva extra. Sabes, no estoy viviendo al límite donde, ya sabes, estoy a nada de empezar a tener que descomponer mi músculo. Si no recibo, ningún aporte. Así que, creo que había cierto atractivo en tener, una pequeña cantidad de exceso, como diciendo, oye, soy bueno recolectando miel y se nota, porque tengo un poco en mi reserva. Y si vas a llevar grasa en tu cuerpo y tenerla, entonces, probablemente solo quieras una fina capa de grasa superficial, y desde luego no quieres tener grasa subcutánea profunda, y mucho menos grasa visceral. Y algo interesante que quiero compartir contigo es que la grasa subcutánea profunda tiende a concentrarse en una zona del cuerpo, y es en la parte posterior de la espalda. En una zona peculiar llamada los michelines. Así que los michelines son predominantemente en torno al 80 o 90% de grasa subcutánea profunda. ¿Por qué los llaman michelines si la gente los odia? Sí. Bueno, ya sabes, lo curioso es que
Los hombres tienen un mayor grado de grasa subcutánea profunda en los michelines y las mujeres menos. Así que lo interesante es, creo que nosotros, los hombres de nuestra especie, estamos más preocupados biológicamente por esto. Reaccionamos de forma más visceral a los michelines que las mujeres. Si vamos caminando detrás de una mujer y ella tiene grasa visceral, perdón, profunda. Si vemos michelines en la playa, no nos molesta tanto como ver a un tío delante de nosotros con michelines. Y entonces pensamos para nosotros mismos, no quiero ser así. No quiero tener michelines. Y cuando estaba investigando sobre la grasa subcutánea profunda, de hecho vi varias publicaciones, y espero que entres en Google y le eches un vistazo a esto. Había muchos anuncios que no paraban de aparecer de cirujanos plásticos. ¿Y adivina quién se los están quitando? A hombres, sí, no eran mujeres a las que se lo quitaban, eran hombres. Así que nosotros, los hombres, no queremos tener estos michelines. Pero están muy relacionados con la inflamación. Y corresponden a la cantidad de grasa visceral que tienes. Así que en esa imagen, la grasa visceral está en la parte central del abdomen. Y en la medida en que tienes grasa visceral, también vas a tener grasa subcutánea profunda. Las dos están, ya sabes, inextricablemente conectadas. Y diré que el proceso que causa la acumulación de grasa visceral acaba provocando el desarrollo y la acumulación de grasa subcutánea profunda. Así que hay mucha complejidad en cómo el cuerpo decide y reacciona al estilo de vida de una especie concreta a la hora de almacenar esta grasa. Pero seguro que no quieres tener grasa visceral ni tampoco grasa subprofunda, grasa subcutánea. Así que eso es una tarea fácil de hacer en casa. Si no te haces una exploración, probablemente deberías hacértela. Pero si estás en casa y te tocas por detrás y tienes michelines, eso se correlaciona con tener grasa visceral. Que llamo la resonancia magnética del pobre. ¿La resonancia magnética del pobre te refieres a una DEXA? ¿Eso es suficiente o recomiendas otra cosa? Sí, así que una exploración DEXA es incluso una forma más asequible en comparación con una resonancia magnética, y la DEXA te dará una cuantificación bastante precisa de la grasa visceral. Pero lo triste de la exploración DEXA es... Quizá podría mostrar una imagen más y echarle un vistazo. Dime cuál y la ponemos en YouTube. Oh, esta imagen de aquí. Una resonancia magnética con mucho blanco en el interior. Así que cuando haces una... Aquí hay mucho de esto. Es mucha grasa visceral lo que vemos aquí. Así que, ya sabes, muy rápido, la gente, lo que deberíais querer ver cuando se trata de un abdomen es mucho color oscuro. Quieres ver mucho músculo y no quieres ver mucho blanco. Así que cuando ves mucho blanco ahí dentro, es grasa visceral. Y la razón por la que saqué esa imagen es porque ese hombre estaba lleno de grasa visceral. Y le mostramos imágenes de tu abdomen, como quieres que se vea, con muy poca grasa visceral y mucho músculo dentro. Y le mostramos imágenes malas, con mucha grasa visceral, que aparece como mucho blanco por dentro. Muy poco músculo oscuro, y cuanto más grasa visceral tienes, y cuanto más tiempo la tienes, más pequeños se vuelven tus músculos. Empiezas a desarrollar sarcopenia. Así que, en ese caso en particular, ese individuo, cuando le mostramos su escáner, en realidad se desmayó. Estaba de pie y literalmente perdió el conocimiento, se cayó y se golpeó contra el suelo. Fue súper aterrador. Pero le afectó tanto ver su propia imagen de la resonancia magnética. Ver la cantidad de grasa visceral que tenía dentro. Cuento esa historia porque nadie se va a desmayar por su escáner DEXA. Nadie se desmaya al ver sus resultados de laboratorio. La capacidad de un ser humano para verse afectado por datos numéricos. Es muy minimalista. Somos criaturas sensoriales. Y en la medida en que procesamos la información de forma visual, por el tacto, el gusto, el olfato, el oído, por todos los sentidos, la información se vuelve más significativa e impactante. Así que si estás escuchando hoy y estás intentando comprender, más importante aún, cambiar tu vida. En lo que respecta a la grasa visceral y la grasa subcutánea profunda y otra grasa, y ojalá hablemos también de la grasa muscular, entonces lo que quieres es tener ese tipo de implicación. A través de tus sentidos, quieres poder verlo. Por eso me gusta decir que hay que mirar al enemigo que llevas dentro. Sabes, es mejor
Mirar directamente al enemigo al que te enfrentas que recibir la información solo a través de una cuantificación numérica. Así que, la prueba de EXA te dará un número preciso, pero ese número en realidad no te va a ayudar tanto. Haz los cambios necesarios para optimizar tu salud, y si vas a hacer un seguimiento de la optimización, de hecho, de volverte más saludable, y estás pensando en quizá cambiar una estrategia dietética, como tal vez quieras volver a incluir fruta o verduras, o miel, o... En el caso de lo que hice recientemente, un reel sobre leche con lactosa. Leche cruda. Sí. Puedes hacer un seguimiento del impacto de estas estrategias dietéticas, igual que hicimos en nuestros estudios con la National Science Foundation, y podrías ver qué tipo de impacto tienen. Así que algunas personas podrán tolerar algunas de estas cosas, de nuevo, según su microbioma. Otros no, y empezarán a acumular rápidamente grasa visceral. Y para esas personas, ya sabes, tienen una ventaja por haber hecho la resonancia magnética, tener ese tipo de información en lugar de esperar, ya sabes, al efecto a largo plazo, donde quizá empiezas a ganar mucho peso y ya no puedes ponerte los pantalones y cosas así. Podíamos ver la acumulación de grasa visceral literalmente en solo 2 o 3 días en una resonancia magnética. Sí. Cuando la gente añadía carbohidratos, arroz o 2 o 3 días. Entonces, ¿a dónde va mi audiencia? ¿Cómo buscan esto en Google para encontrar una resonancia magnética? ¿Cuál es el término que están buscando? sí. Así que una cosa que les digo es, ya sabes, que me sigan en YouTube porque tengo algunos vídeos. Eso es increíble. Vídeo increíble. Seguid al Dr. Sean. Enlace abajo. Es genial. Lo pasé muy bien viendo tus vídeos para prepararme hoy. Tienes los gráficos y lo explicas todo muy bien. Está muy bien hecho. Sí, soy un poco excéntrico. Yo tiendo a ser así en mis cosas. Me entusiasmo un poco cuando lo hago, pero intento que sea entretenido y atractivo. Pero tengo vídeos sobre cómo leer tu grasa visceral para que puedas estudiarla. Pero respondiendo a tu pregunta, Ben, necesitas una orden médica para hacerte una resonancia magnética. Así que les indico a las personas que vuelvan a su médico de cabecera para pedirle que firme una orden. Y no lo harán a menos que pagues de tu bolsillo. Así que no esperes que el seguro cubra esto. La compañía de seguros nunca va a pagar una resonancia magnética. No les gusta pagar resonancias, ni siquiera si necesitas una operación. Y desde luego no van a pagar resonancias para un mantenimiento preventivo en una persona. Así que tendrás que pagarlo de tu bolsillo. ¿Cuánto cuesta eso? Los precios varían según el mercado. He visto precios tan bajos como $300 en California. El precio más alto que he visto en el mercado es en nuestro estado, Minnesota, donde puede llegar hasta $2.900 por una sola resonancia pagada en efectivo. Así que en mi ciudad, Minneapolis, tenemos bastante suerte. Aquí podemos hacerlas por unos $750. Así que tienes que preguntar, y ya sabes, ser un poco negociante. Cuando llames y digas, no intentes sacar todo tu beneficio en una sola prueba. Voy a volver para hacer un seguimiento de esto. Me aseguraré de que estoy mejorando. Así que hazme un buen precio para que pueda seguir viniendo y hacerlo varias veces. Y, ya sabes, simplemente me gusta pensar que, si crees que es demasiado dinero, pregúntate, ¿realmente, qué importancia tiene tu salud? Quiero decir, piénsalo de verdad. Y, ya sabes, tu cuerpo es tu activo físico más importante. Nada de lo que tienes, ni nada que vayas a tener o poseer jamás, tendrá tanto impacto en la calidad de vida que tienes como tu propio cuerpo. Así que, gasta tu dinero en cuidar tu cuerpo. Gasta el dinero en la resonancia magnética, porque el mayor retorno de inversión que vas a tener en tu vida depende de tu salud. Y tu cuerpo, más que cualquier otra cosa, va a definir cuánto vas a disfrutar o sufrir. Cada circunstancia durante el resto de tu vida, y de verdad me refiero a sufrir. En algunos casos, hay personas que acaban contrayendo, ya sabes, enfermedades incurables y muy debilitantes como el cáncer. Y ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. Y ya sabes, en nuestro país, en Estados Unidos, las residencias de ancianos están llenas de pacientes con ictus, y es la única patología que siempre y de forma regular le digo a la gente que nunca quiero tener. Porque, para mí, estar tumbado en una, residencia, en una cama, llevando pañales, tal vez sin poder entender el habla,
o tal vez sin poder hablar. Cuando mis familiares vienen a hablar conmigo, no puedo hablar con ellos, o no puedo entender cuando me dicen, ya sabes, te queremos. Y no tengo ni idea de lo que están diciendo. Eso es una existencia miserable. Y, todos los que estáis escuchando hoy, debería tener un derrame cerebral en marcha, en el que entendáis exactamente lo que estáis haciendo para minimizar el riesgo de sufrir uno. De lo contrario, será mejor que estés preparado para la posibilidad de esa patología, porque es la principal causa de muerte en Estados Unidos. Es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya sean infartos o ictus. Así que, esto no es alarmismo. Esto es la realidad. El sistema sanitario convencional no está advirtiendo a la gente sobre esto, salvo que insisten mucho en las estatinas, y simplemente es así. No es un plan preventivo significativo para evitar que te ocurra. Ellos solo te dan esos medicamentos y están ganando mucho dinero con ellos. Las estatinas, que son la clase de fármacos. Clase de medicamentos farmacológicos que ha existido en la historia de la humanidad. Y, sin embargo, me gusta hacer la siguiente pregunta. ¿Quién de aquí ha visto alguna vez a una persona empezar a tomar estatinas o bajar su colesterol? Y decir, vaya, una vez que controlé mi colesterol, me cambió la vida por completo. Una sola explosión. Eso no ocurre. Pero si haces una dieta keto, eliminas los carbohidratos, sigues una dieta carnívora, empiezas a comer sano, eliminas los alimentos ultraprocesados, es entonces cuando ves que ocurre ese cambio de vida en las personas, y ahí es donde me gusta empezar. Quiero decir, si simplemente lográramos que la gente comiera sano, creo que obtendríamos resultados mucho mejores. Mejores de lo que la gran industria farmacéutica o la sanidad convencional podrían conseguir jamás. Y ese es el mensaje inquebrantable que tengo, que intento que la gente empiece por su alimentación y por comer sano, y luego que construyan sobre el éxito de una dieta saludable con otras elecciones de estilo de vida saludables. Sí, bien, estoy contigo al 100%. ¿Con qué frecuencia deberíamos hacernos esas resonancias magnéticas si estamos cambiando nuestro estilo de vida? ¿Bastan 2 o 3 días para notar diferencia? ¿Cuál sería plazo realista? Sí, muy buena pregunta. Me gusta repetir la resonancia a mis clientes cada 3 o 6 meses. Algunos clientes se la hacen una vez al mes. He tenido clientes que se la hacen cada 2 semanas. El único inconveniente es el tiempo que lleva hacer una resonancia magnética, que suele ser entre 20 y 30 minutos. Y luego está el coste económico, que depende de dónde estés. Pero, ya sabes, si en vez de gastarte el dinero en un coche caro, yo te diría que vendas tu coche si hace falta. Cómprate un coche más barato. Tu coche no te va a dar salud. Exacto. Hazte estas resonancias magnéticas. Sigue tu grasa visceral. Observa lo que ocurre cuando mejoras tu calidad de vida. Y creo que, a la larga, vas a compensar esos costes y esas resonancias magnéticas, porque vas a empezar a estar más sano, a rendir mejor. Y si eres un influencer, si diriges una empresa, si tienes clientes a los que prestas servicios, ellos estarán más dispuestos a seguir tus consejos en función de lo bien que te veas y de lo bien que rindas. Simplemente vas a vender mejor y serás un mejor influencer. Así que tu retorno económico va a ser mayor. Y por eso, muchas veces la gente se echa atrás por el coste de hacerse estas resonancias. Y diré que lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Quiero averiguar cómo podemos hacer una resonancia magnética de un solo corte en vez de tener que hacer 10 o 20 cortes. De verdad, en el futuro me gustaría desarrollar un protocolo solo con un corte, para hacerlo más rápido y más barato. Ese es mi compromiso con la humanidad, intentar erradicar las enfermedades crónicas. Y voy a hacer todo lo que pueda para conseguir que se hagan resonancias magnéticas. Y biomarcador de grasa, la grasa visceral. Ponerlo en primer plano en la mente de las personas para que puedan hacerle un seguimiento. Porque siempre digo que nada mejorará más a un ser humano que eliminar la grasa visceral. Y todo ser humano debería ser consciente de ello, pero casi nadie lo es. Me encanta. Así que nunca me he hecho una de estas pruebas. Y acabo de hacer, una búsqueda en Google. Tengo curiosidad por saber cuánto cuesta en Florida. Pero aquí va mi promesa. Voy a hacerme una yo mismo.
Genial. Luego podríamos hacer un seguimiento en que tú revises mis resultados. Y hagámoslo. ¿Imaginas qué diría el público? A tus seguidores les va a encantar cuerpo y datos de State. Sí, la verdad, egoístamente, quiero hacerlo. ¿Cuánto de esto se correlaciona con el porcentaje de grasa corporal? Sí que el porcentaje de grasa corporal da el porcentaje total de grasa en el cuerpo. No está diferenciando entre la grasa visceral y la subcutánea. ¿Pero le das algún valor a eso? Y si es así, ¿cuál sería un buen rango para los hombres? Sí, yo intento estar alrededor del 12% de grasa corporal. Creo que si bajas, ya sabes, a un solo dígito, es demasiado poco porcentaje de grasa corporal. Si superas el 20%, creo que tienes demasiada. Las mujeres tienen un porcentaje de grasa corporal más alto. Tienden a acumular más grasa subcutánea, en particular, más grasa subcutánea superficial. Y eso se debe en parte a que el ciclo reproductivo femenino les aporta un beneficio protector. Su propósito desde el punto de vista de la especie, bueno, esto es todo especulación, no lo sabemos con certeza, pero históricamente han desempeñado un papel muy importante en la crianza de los hijos. Los hombres tienden a que su contribución, muchas veces, se limite únicamente a la aportación genética en el ciclo reproductivo, y no necesariamente a una contribución significativa en la crianza de los hijos como ocurre con las mujeres. Así que la naturaleza quiere que las mujeres vivan más tiempo, y las dota de antemano de una mejor calidad de vida hasta la menopausia. Ahora, si estás escuchando hoy, con la llegada de la menopausia, las cosas cambian drásticamente para las mujeres, y para peor. Vemos un aumento drástico de la grasa visceral. Y así, la grasa visceral empieza a acumularse más en las mujeres. Y lo interesante es, se puede ver la influencia de la grasa visceral en la cara de las personas. Y la cara de las mujeres cambia justo en la menopausia, o incluso antes. Así que si simplemente analizas detenidamente a tus antepasadas y observas muy atentamente cómo cambiaron sus rostros cuando llegaron a los 50 años y entraron en la menopausia, la única manera de describirlo, y me gusta despertar a la gente, es decir que se vuelven feas, poco atractivas. Y utilizo ese término para alarmar a las mujeres y que sean conscientes, porque la mayoría de las mujeres no quieren volverse poco atractivas ni feas, así que deberías prestar atención a la grasa visceral y a la probabilidad de que aumente considerablemente cuando llegues a la menopausia. Así que una de mis fotos, y quizá podríamos mostrarla, es una foto mía. A los 48 años. Sí, esa de ahí. Así que, a los 48 años, con gafas ahí, tengo una cantidad pronunciada de grasa visceral. Ahora, no lo sé con certeza, porque en ese momento no me hice una resonancia magnética, pero esto lo vemos bastante a menudo en las personas cuando vienen. Puedo ver la influencia de la inflamación causada por la grasa visceral. En caras. Son buenas noticias. Entraste, me viste y... Lo dijiste. Pensé, sí, Ben se ve bien en persona. Te ves bien en tus producciones online. Pero, ya sabes, cuando ves a alguien en la vida real, tienes, bueno, una mejor apreciación de ese biomarcador. Pero literalmente, cuando camino por un centro comercial, voy calculando la grasa visceral de la gente en sus caras mientras pasa. Tu sistema de activación reticular está centrado en la grasa visceral. Sí, eso es en lo que me fijo. Simplemente, ya sabes, es una habilidad que tengo. Que si te miraras a ti mismo cuando tenías 48 años aquí. Y luego eliminé mi grasa visceral, y esa es mi foto con 59 años hoy. Tengo 60. Más saludable. Sí. Y sí, cuando eliminas la grasa visceral, tiene una influencia dramática en tu aspecto. Y por eso, buscamos a personas que se ven bien y rinden bien para que nos lideren y nos guíen. Y tenemos un software que yo llamo software biológico, que nos dice que debemos prestar atención a estas personas porque pueden ayudarnos a vivir mejor. Por eso les prestamos atención, y el marketing ha descubierto esto, incluida la gran industria farmacéutica. Así que si miras los anuncios de la gran industria farmacéutica, la persona que toma los medicamentos está rellenita, con sobrepeso, se parece a cualquiera. Pero la persona que les habla, el médico o la persona inteligente con gafas y una carpeta, el científico que habla sobre el medicamento, él o ella es delgado y, ya sabes, más atractivo para ofrecer esa orientación. Así que,
Realmente prestamos atención a las personas según su apariencia y su rendimiento. Y, bueno, debería ser. Ojalá una motivación para que la gente se vuelva lo más sana posible. Así que, además de mejorar tu calidad de vida, quieres poder influir en otras personas, ayudarles a vivir mejor, ya sabes, ayudarles a cazar mejor. Y, bueno, yo soy bastante mayor que tú, pero cuando era un niño pequeño, solíamos ir a visitar a los ancianos en las residencias. Ahora, esto ya no se hace. Hoy en día no se hace mucho, y en las residencias, cada vez que se abre la puerta, los ancianos se giran para ver si alguien viene a visitarles. Pero la triste realidad es que las visitas no ocurren tan a menudo ni duran tanto. ¿Por qué? Creo que los mayores hoy en día están tan afectados por enfermedades crónicas que los jóvenes ya no buscan tanto el consejo de los abuelos y bisabuelos, porque biológicamente están tan sienten la enfermedad, y a esas mentes jóvenes se les dice, no prestes atención a esta persona. No pueden ayudarte. Han vivido su vida de forma poco saludable. Y no es culpa de los mayores. Es el sistema el que nos ha hecho creer cosas equivocadas sobre lo que significa estar sano. Pero si eres lo contrario, si eres ese abuelo o bisabuela que está sano, la generación más joven acudirá a ti. Y querrán prestarte atención, y tú querrás estar en su vida. Especialmente en la vida de tus hijos adultos o de tus nietos, porque ¿quién va a dar mejores consejos a tus descendientes que tú mismo? Y has acumulado mucho de eso con el paso del tiempo, y nos están privando de la acumulación de conocimiento y experiencia, que es exclusiva de las personas mayores, debido a las enfermedades crónicas. Está perjudicando su capacidad de transmitir ese conocimiento. Así que, desde el punto de vista de la especie, tenemos que trabajar dentro de nuestra propia especie para estar lo más sanos posible y así poder seguir optimizando. Nuestros antepasados lo hicieron muy bien en el pasado, transmitiendo ese conocimiento y ayudando a que cada generación posterior mejorara y se superara, para que seamos la especie definitiva, la cúspide primigenia que recorre la Tierra. Pero el arte, la existencia, nuestra supervivencia, está muy amenazada. Sabes, durante los últimos, creo que ya son 4 años, la esperanza de vida está disminuyendo por primera vez en la historia de la humanidad. Y eso, a pesar de que contamos con más avances médicos. Y de lo que no se habla es de que nunca, como especie, hemos tenido una cantidad tan alta de enfermedades crónicas como la que tenemos hoy en día. Así que hay más seres humanos viviendo en este momento que todos los que han existido antes juntos. Y hay la mayor cantidad de enfermedades presente entre todos estos individuos. Y eso es, creo, una situación muy mala en la que nos hemos metido como especie. Así que, si estás escuchando hoy, quiero decirte sinceramente que te animaría, como parte de nuestra especie y de la seria humanidad, a que elijas vivir la vida más saludable que puedas vivir. Para que puedas hacer tu parte para que las decisiones y estilos de vida saludables sean lo más atractivos posible. Sí. Bueno, lo has expresado de maravilla. Hemos llegado a la parte de la entrevista que creo que a todo el mundo le entusiasma más. Porque va a tratar sobre cuáles son algunas formas tácticas y prácticas de reducir la grasa abdominal, el aumento de peso rebelde y la resistencia a la pérdida de peso. Empecemos aquí. El doctor. Se han realizado más de 6.000, quizá cerca de 10.000 escáneres, analizando la grasa visceral. Ya hemos dejado claro lo peligrosa que es la grasa visceral para contribuir a las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los 5 factores más comunes que contribuyen a la grasa visceral que has visto a lo largo de los años? Sí, es una gran pregunta. Así que, es muy importante entender cuáles son los principales factores, las influencias negativas, y eliminarlas para que puedas parar. Lo que me gusta decir es la gasolina sobre el fuego. Así que hay algunas cosas que puedes hacer para revertir y hacer cosas positivas, pero primero vamos a dejar de hacer las cosas negativas. Así que el primer y principal factor que más contribuye a la grasa visceral, en mi opinión, son los alimentos ultraprocesados, especialmente los carbohidratos procesados. Estos carbohidratos simples, azúcares simples, entran y contribuyen de manera muy significativa a la acumulación de grasa visceral, probablemente de nuevo a través del papel del microbioma. Así que algunas personas, literalmente,
Podrían tomar algodón de azúcar o alimentos procesados y no tener tanto impacto si tienen un microbioma realmente optimizado. Pero para la mayoría de las personas, tu audiencia y quienes nos escuchan hoy, es poco probable que tengan un microbioma optimizado que les permita eso. Así que los alimentos procesados es algo que vimos en la persona promedio, en 6.000 personas. Cuando se eliminaban, tenía el efecto más drástico, mejorando y eliminando la grasa visceral. El segundo, Espera, antes del segundo. ¿Crees que fue la reducción de los carbohidratos procesados lo que contribuyó a ese resultado? ¿O fue la reducción de los aceites de semillas que también están en esos productos procesados? sabes, es una gran pregunta y he intentado responderla varias veces. En el estudio no prestamos atención a eso. Está bien. Eso sería la segunda ronda. Me encantaría hacer algunos estudios y analizarlo. Porque vienen empaquetados, sí. Y creo que esa es la dificultad. Es como, ya sabes, podrías. Creo que sería un estudio poco ético, pero, ya sabes, podrías, tú, tener una dieta en la que consumes aceites de semillas industrializados, aceites de semillas procesados, sin querer hacerlo, sin carbohidratos, y luego añadir los carbohidratos y seguir la diferencia, y después eliminar los aceites de semillas industrializados, y hacer toda una serie de estas cosas. Pero simplemente no creo que pudiera hacer eso y mirar a alguien a la cara y decirle, ¿por qué no hacemos que hagas eso? Sí, bastante malvado. Un poco irrelevante, porque si eliminas alimentos procesados, eliminas carbohidratos procesados y aceite de semillas, cubres ambos. Creo que ahí hay una imagen. Quizás deberíamos detenernos allí. Mostrará una imagen. Es una serie de OM. Imágenes Cana. Muestra 6 imágenes de resonancia magnética. Y esta es una persona de 68 años que eliminó esos carbohidratos procesados de su dieta. Y eso fue lo único que hizo. Ven. No hizo ni un minuto de ejercicio. Y veo un gran cambio aquí. Y sí, durante un periodo de 35 semanas, pasó de tener barriga de padre, con la tripa sobresaliendo. Tenía 2,5 kilos de grasa visceral en la primera semana. Sí, básicamente cuando empezó este estudio. La barriga de padre. Y luego, para la semana 35, tiene un abdomen, un six-pack, como un nadador universitario a los 68 años. Y esto sin hacer ningún ejercicio. Así que me gusta enseñar esto a todos mis pacientes y clientes. Sabes, estas series de escáneres, y espero que tu audiencia ahora entienda el papel que juegan los carbohidratos procesados, los alimentos ultraprocesados, en la grasa visceral. Y esa serie de imágenes, en mi opinión, debería estar en todas las clases de salud, en todos los colegios, institutos, universidades y, por el amor de Dios, en las facultades de medicina. Así, los médicos en formación, las enfermeras, las escuelas de enfermería y las escuelas profesionales podrían entender el efecto perjudicial que tienen los alimentos ultraprocesados y el efecto optimizador que se produce cuando se eliminan de la dieta. Así que los alimentos procesados son el primer paso. El segundo sería eliminar el estrés. El estrés en nuestras vidas tiene un efecto muy perjudicial. A través de la hormona cortisol, con la acumulación y aceleración de la grasa visceral. Así que, aunque estés comiendo de forma saludable, haciendo ejercicio y, en general, llevando un estilo de vida sano, si experimentas estrés, tu cuerpo va a empezar, y de forma crónica, a acumular grasa visceral y grasa subcutánea profunda. Esto lo vemos de forma habitual. Por eso me gusta contarle a la gente la analogía que utilizo para el estrés. Que en los viejos tiempos sería como tener demasiados leones y tigres alrededor. Eran una amenaza para nosotros, depredadores. Y si no podíamos matar a esos leones y tigres, ¿qué es el reto hoy en día? Si no puedes resolver los problemas que te están causando el estrés, entonces la respuesta podría ser migrar. Puede que tengas que mudarte de una zona que, es decir, tal vez signifique conseguir un nuevo trabajo. Quizá cambiar de entorno, o lo que sea que te esté causando ese estrés. Simplemente tienes que alejarte de ello. No puedes solucionar el problema, tienes que alejarte de ello. Pero a menudo, nuestros antepasados no podían migrar ni matar a los tigres. Entonces, ¿qué hacían? Una respuesta adaptativa es sprintar. Por eso recomiendo a la gente hacer ejercicio de máxima intensidad. Los antílopes, otra presa, que se estresan por la presencia de leones y tigres merodeando a su alrededor, también sufren estrés. Pero se mitiga cuando esos leones y tigres atacan. Así que lo que quieres es tener una respuesta al estrés, eliminando o generando una respuesta fisiológica a ese estrés, contrarrestando ese cortisol con algún tipo de ejercicio de máxima intensidad. Es mucho mejor correr a toda velocidad que trotar.
obtienes una reducción mucho mayor de tu cortisol y una influencia mucho menor en la acumulación de grasa visceral si haces sprints en lugar de trotar. El tercero era el alcohol. El alcohol tiene un efecto negativo a través del metabolismo y su impacto en el hígado, lo que vemos como acumulación de grasa visceral. Así que, rutinariamente pregunto a los clientes si tienen resultados decepcionantes en la eliminación de su grasa visceral si están bebiendo. ¿Tienen algún tipo de problema con la bebida o siguen bebiendo? El cuarto es el sueño. Así que las personas que tienen problemas de sueño o se despiertan en mitad de la noche o no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Quizá tengan ruidos mecánicos alrededor o aviones o algo que perjudique la calidad del sueño. También acumularán cantidades elevadas de grasa visceral. Y el quinto es personas que practican ejercicio de larga duración. Así que, cuando se trata de ejercicio, hay un punto óptimo, una especie de enfoque de ricitos de oro respecto al ejercicio. El ejercicio como estrés hormético. La hormesis es un proceso en el que lo que no te mata, te hace más fuerte. Así que, básicamente, el ser humano ilustrado que intenta vivir de forma óptima, tener la mayor calidad de vida, que quiere alcanzar el mayor nivel de salud, aprovechará. La hormesis, un poco de estrés, un estrés de alta intensidad durante un corto periodo de tiempo es la recomendación preferida. Y veríamos más beneficios en la eliminación de la grasa visceral. Y cuando se trata de hacer demasiado ejercicio de larga duración, como el ciclismo. Ahora, sé que a mucha gente le gusta montar en bici, pero si pedaleas demasiado y durante demasiado tiempo, o corres largas distancias en exceso y durante demasiado tiempo, vemos que se acumula grasa visceral, y probablemente lo que yo diría es la resistencia a la eliminación de esa grasa visceral. Así que si eliminas los carbohidratos procesados o los alimentos ultraprocesados y estás eliminando otras cosas que normalmente ayudarían a eliminar esa grasa visceral, vimos en estas 6.000 personas básicamente una dificultad para eliminar esa grasa visceral debido al ejercicio crónico. Así que es una de nuestras recomendaciones más firmes. Para nuestros clientes, asegurarse de eliminar las carreras de larga distancia y el ciclismo, el ejercicio de larga duración, y adoptar el ejercicio de máxima intensidad. Así que opino que la mejor forma de ejercicio en toda la humanidad se está corriendo, y que nada mantuvo a los humanos en el acervo genético durante más tiempo, y mejoró la calidad de vida más que la velocidad a la que un ser humano podía correr. Y eso es en una situación de sprint, no cuánto tiempo o cuán rápido podían correr durante un periodo muy largo, sino básicamente el sprint. Eso definía tu capacidad para evadir una amenaza o un depredador, en mi opinión. También favorecía la capacidad de cazar de manera eficaz. Creo que nosotros cazábamos megafauna. Es el único ejemplo de un animal que cazamos, completamente hasta la extinción. Así que creo que teníamos una preferencia, obviamente, por comer grandes cantidades de carne, y que probablemente eso. El sprintar era más favorable que cazar megafauna y algún tipo de ejercicio o habilidad de larga duración. Así que, esas son las 5 cosas que hay que eliminar. Pregúntate si las tienes en tu vida, deberías esforzarte mucho por eliminarlas para poder deshacerte de la grasa visceral lo más rápido y eficientemente posible. Lista, ahí empezamos. Primero eliminas. Así que, número 1, elimina carbohidratos procesados, que suelen venir con aceites de semillas. Número 2, controla tu estrés. Si es tu entorno, limpia tu entorno. Si es un trabajo que odias, busca que te guste o encuentra otra cosa que hacer. Número 3, el alcohol es una mala noticia. Mucha gente. No he probado ni una gota de alcohol en 9 años este enero. Genial. El número 4 es el sueño, que va de la mano con el estrés. Pero tienes razón, dormir es fundamental. Y número 5, deja de salir a correr. Deja de hacer carreras de resistencia. Esta mañana hice sprints en ayunas, así que me siento bien por eso. Bien, así que para terminar, mientras cerramos la conversación, esas son 5 cosas que hay que dejar de hacer y que contribuyen a la grasa visceral, la grasa abdominal, la grasa no deseada.
¿Cuáles son 5 cosas que podemos empezar a hacer para realmente aumentar la quema de grasa visceral? Sí, así que una de las cosas que creo que es realmente beneficiosa para limitar la grasa visceral es el ejercicio de máxima intensidad, como los sprints. Correr sprints es mi forma favorita de hacer ejercicio. Hay buena ciencia detrás de este mensaje. Existen moléculas específicas llamadas miocinas, y también hay otra que puedes buscar fácilmente en Google llamada LACPH, que en realidad es una molécula híbrida, es decir, una combinación de lactato y fenilalanina que están unidas entre sí. Y en los estudios, al analizar el LACFI, se vio que la mayor cantidad de LACFI se generaba al hacer sprints y la menor cantidad, entre 10 tipos de ejercicio, se producía al correr largas distancias. Y en segundo lugar en la lista de ejercicios estudiados estaba el levantamiento de pesas o el entrenamiento de fuerza. Así que, básicamente, las dos cosas que creo que probablemente son más importantes para nuestra especie son la velocidad a la que podíamos sprintar y lo bien que podíamos luchar, ya fuera para cazar presas o para defendernos de amenazas de depredadores. El sprint y el entrenamiento de fuerza son muy eficaces para ayudar a reducir estos depósitos de grasa perjudiciales, la grasa visceral, la grasa subcutánea profunda, los michelines, la grasa en los músculos y la grasa en los órganos. Y luego, otro de mis favoritos es el ayuno. El ayuno es una práctica maravillosa. Se sabe que tiene muchos beneficios en lo que respecta a la autofagia. ¿Y la autofagia merece varios? Podcast. Pero al menos lo mencionaremos y lo sugeriremos. Y recomiendo a la gente que lo busque en Google y se enamore de la autofagia. Es una práctica estupenda. El sprint y los entrenamientos de alta intensidad te dan autofagia. Exacto. Así es. Y por eso, en la medida en que puedas combinar estas estrategias, obtendrás aún más beneficios de la autofagia. Así que encontramos clientes a los que les introducimos en la práctica del ayuno prolongado. Y, como has hecho hoy, hacer sprints en ayunas es algo maravilloso. Así que yo hago ejercicio casi siempre en ayunas. Y. Hago algo que recomiendo. A mis clientes, no a todos, pero a varios de ellos, les hago empezar con lo que se llama ayuno y festín, donde ayunan durante un periodo largo de tiempo y luego se dan un festín durante otro periodo largo. Durante ese programa de festín, les indico que no hagan ningún tipo de ejercicio. Básicamente, solo están comiendo. Están procreando, teniendo sexo, relajándose y recuperándose. En el estado de ayuno, es cuando hacen ejercicio. Hacen saunas, se dan baños de agua fría, hacen levantamiento de pesas y sprints, las cosas duras y exigentes en ayunas. Y funciona increíblemente bien. ¿Así que estás recetando sexo a tus? Sí, lo hago. El sexo es una medida realmente buena para optimizar la salud. Chicas, ya sabéis, o chicos, compartid esto con vuestra mujer. Sí, es popular entre las mujeres. Ya sabes, la libido de las mujeres mejora, igual que la de los hombres. Se vuelven más saludables de forma óptima. Así que, las mujeres que pierden el interés por la libido durante la menopausia pueden recuperarlo a medida que eliminan la grasa visceral. Es una práctica maravillosa. Aumenta tu oxitocina, lo que literalmente mejora tu salud y además te hace una persona más eficaz. Me encantan las hormonas. Sí, es simplemente una hormona maravillosa. Así que hemos hablado de contenido realmente interesante y espero que todos estos temas se conviertan en áreas de interés que vuestra audiencia, ya sabéis, busque en Google y quiera leer más al respecto. Ya sabes, la IA y ver lo que la inteligencia artificial está proponiendo. En mucho de este contenido, también. Y simplemente desarrollar un interés en, ya sabes, optimizar tu salud. Todas estas estrategias realmente tienen un beneficio tremendo. Y deberías estar entusiasmado si nos estás escuchando hoy, porque muy poca gente realmente está siquiera intentando estar sana y mucho menos intentando alcanzar una salud óptima. Así que, la ventaja que tú y yo ya hemos experimentado al optimizar nuestra salud ha sido tan profunda en nuestras propias vidas. Pero está totalmente al alcance de todos los que nos escuchan. Y en la medida en que empiecen a hacerlo, obtendrán ese beneficio antes que los demás. Y, por cierto, la mayoría de la gente, lamentablemente, está yendo cuesta abajo. Cada vez tienen más enfermedades crónicas y cada vez les pesan más. Su calidad de vida es pobre.
Así que realmente se convierte en un factor diferenciador dentro de tu especie, porque la mayoría está enfermando cada vez más. Y luego está esa rara minoría que optimiza su salud, no solo se mantiene sana, sino que realmente vive para optimizarla. Vas a destacar entre tus contemporáneos, entre tus iguales, cuanto antes y más en serio empieces con esto. Pervivencia del más apto. Sin Tengo que hacerte esta pregunta. Tenemos un amigo en común, el Diar. Paul Saladino, el carnívoro, MD lo invité al programa un par de veces, es un tío muy inteligente. duda. Él es más de la filosofía de que los carbohidratos ahora son buenos para ti. Él come unos 200, 300 gramos de carbohidratos al día. Sin embargo, dice que eso le funciona a él. Es muy activo. Sin embargo, la pregunta es esta. Te dijo que incorporaras un poco de miel cruda. Tuvisteis una conversación sobre la miel cruda y lo hiciste. Lo probaste. ¿Qué te hizo la miel cruda? Sí, así que, en primer lugar, no noté ninguna mejora en cuanto a mi energía. No obtuve un beneficio. Estaba pendiente de ello. Estaba rica. Fue bastante emocionante probar esa miel cruda. Pero una de las cosas que noté que ocurrió fue UM. Cuando estuve expuesto a la miel cruda, esto me pasó a mí, mi síndrome de piernas inquietas, mis piernas empezaron a moverse. Volvieron, diría yo, probablemente a las pocas horas de haber tomado miel. Sí, y entonces. Ahora no creo que Paula haya tenido nunca el síndrome de piernas inquietas y creo que la mayoría de la gente probablemente no lo tiene. Pero si lo tienes, y yo no veo muy relacionado con la hiperglucemia y los niveles de azúcar. Y personas que probablemente tienen resistencia a la insulina. Y, ya sabes, un metabolismo alterado, un metabolismo subóptimo. La otra cosa que noté fue mis pulsos visibles. Así que, ya sabes, con la eliminación de mi grasa visceral, vi que empezaron a hacerse visibles mis pulsos por todo el cuerpo. Y los observo habitualmente. Los miro después de sprintar, después de hacer ejercicio, cuando salgo al sol. Enséñalo en YouTube, porque me lo enseñaste antes de que empezáramos a grabar. Para los que solo escuchan. Estamos mirando el bíceps de Sean y tiene un pulso visible, es decir, se puede ver el pulso real. Sí, esa es mi arteria braquial, pero también tengo en la otra zona que señalé. Por ejemplo, en la muñeca, tu arteria radial pasa por debajo cuando hay venas superficiales. Mover esto. Sí, vasos superficiales. En la muñeca. Pero he notado la aparición de pulsos visibles, y uno grande es simplemente mi aorta, en el estómago. Se ve cuando me tumbo, en el estómago. Se nota solo con tumbarme. ¿Estoy malo? No, es algo bueno porque simplemente muestra que pasa una gran cantidad de sangre. Y realmente, lo que creo que muestra más, no solo una gran cantidad de sangre, es el ablandamiento de mi aorta. Así que la acumulación de grasa ocurre en tus músculos, incluyendo los músculos esqueléticos y los cardíacos. Pero el tercer tipo de músculo que tienes son los músculos lisos de tus arterias y venas. Todas mis arterias se han vuelto más blandas. No tengo esa acumulación de grasa en mis arterias. Así que tengo este gran recorrido desde mi abdomen y mis ilíacas, mis femorales, mis popliteas y luego mis dorsales del pie y tibiales posteriores. Y lo más importante es la función eréctil. Así que, si estás escuchando hoy, una erección saludable no es solo una erección muy dura y firme, sino realmente una erección que late. Deberías notar un pulso evidente en tu erección en el caso de los hombres. Y. Creo que todos los hombres, podría decir, cuando eran adolescentes, tenían esto. Y esto va desapareciendo poco a poco y no lo seguimos de cerca. Y luego, lo único que realmente notamos es cuando ya no podemos tener una erección. Pero lo que realmente quieres es una erección que lata. Y debería ser muy evidente y muy marcada. Y cuanto más lo notes, mejor es tu flujo sanguíneo. Cuanto menos lo notes, probablemente sea por depósitos en los músculos lisos de tus arterias y venas. Y tus capilares, que juegan un papel importante, ya que es donde se descargan los nutrientes. Así que las pulsaciones visibles, creo, son realmente interesantes. Para la salud. Tengo una pregunta de seguimiento sobre eso. ¿Por qué?
Recuerdo que me despertaba a mitad de la noche, quizá tenía el brazo así, estaba durmiendo y me salía como una pulsación visible. Y pensaba que era algo malo, como si me preguntara, ¿hay algo mal aquí? Y realmente latía, y a veces también aquí, como por la zona de la axila. Pero me di cuenta de que solía pasar los domingos por la noche. Y la importancia de eso es que los domingos es cuando juego 2 horas de baloncesto en ayunas al aire libre. Normalmente pasaba eso cuando me iba a dormir los domingos por la noche. No suele pasar otras noches. Entonces, ¿cuál es la? ¿Hay alguna conexión ahí? Bueno, podría haberla. Quiero decir, si juegas al aire libre y estás expuesto al sol, entonces la producción de óxido nítrico por la exposición solar. Y también tus niveles aumentados de testosterona que obtienes, primero, por el ejercicio y segundo, por la competición. Así que no basta con ir a levantar pesas o jugar al baloncesto tú solo. ¿Quieres competir en una carrera o sprintar? ¿O jugar algún tipo de evento deportivo contra otra persona? Así que, probablemente la trifecta de testosterona y óxido nítrico, junto con la LACPI y las mioquinas del ejercicio, se combinan para mejorar. Y eso es lo que... Bill, ¿sabes? La amplitud de los pulsos visibles. Son. Mejora y aumenta cuando haces cosas más saludables. Y así, de forma habitual, los clientes, tenemos un grupo de clientes. Mis clientes forman parte de una comunidad online. Y. Siempre que alguien empieza a notar los pulsos visibles, entra y dice, sí, ya tengo los pulsos visibles. Están empezando. Y entonces, es algo emocionante de seguir y prestar atención. Así que, en vez de prestar tanta atención a la báscula del baño o a tus lípidos, a tu panel de colesterol, presta atención a tu cuerpo y busca señales e indicios de que estás perfundiendo bien la sangre, de que tienes arterias más sanas. Porque ves la aparición de estos pulsos visibles. Y si los tienes hoy, asegúrate de no perderlos. Así que cuando comí esa miel, mis pulsos desaparecieron. Y eso fue lo desafortunado que me preocupó. ¿Me diste tu grasa visceral con la miel alguna vez? No lo hice. Solo hice 2 episodios. Con 12 días, 10 a 12 días de diferencia entre ambos. No me molesté en hacerme una resonancia magnética en ese momento. Y. Si hubiera seguido con Howley más tiempo, probablemente lo habría hecho. De hecho, más adelante, podría ser un experimento interesante echarle un vistazo. Pero, ya sabes, si estás escuchando hoy y estás pensando en añadir fruta o miel, o leche o cualquier otra cosa, plantéate hacerte una resonancia magnética de referencia y hacer un seguimiento. Y luego me encantaría tener tus escáneres y mostrarlo. Estoy seguro de que Ben también lo haría. Promocionaríamos, ya sabes, lo que ocurre cuando pruebas esto. Y, bueno, es un caso individual. El hecho de que tú desarrolles grasa visceral o no, no significa que todo el mundo vaya a tener los mismos resultados, pero al menos es una experiencia. Y creo que realmente necesitamos hacer más estudios. Me intrigan las frutas. Creo que sí, y cariño, son algo que merece la pena tener en cuenta. Pero creo que, ya sabes, para mucha gente que viene de una situación de sobrepeso o de una experiencia en la que quizás su metabolismo no es óptimo, es muy probable que su microbioma esté comprometido. En mi opinión, deben ser muy cuidadosos y precavidos a la hora de añadir esos carbohidratos y trabajar en restaurar su salud metabólica y su microbioma antes de hacerlo. He tenido algunos clientes que lo han intentado y lo han abandonado rápidamente, incluso antes de que pudiéramos hacer una resonancia magnética para seguir el proceso, porque ganaron peso muy deprisa. Así que, pero ya sabéis, para los que estáis escuchando, no estoy criticando la práctica. Solo señalo que todas esas personas de las que tengo conocimiento siempre venían de un pasado en el que antes tenían sobrepeso. Tenían microbiomas subóptimos, metabolismos subóptimos. Y que todas las personas que conozco, todas ellas, que han incorporado, al menos según dicen, que han conseguido incorporar miel y fruta a su dieta carnívora, ya sabes, anteriormente baja en carbohidratos, nunca han tenido periodos de salud comprometida. Así que puede que simplemente su microbioma particular les permita volver a añadir estos carbohidratos.
Por eso creo que aún está por ver en estudios poblacionales a gran escala. Pero terminaría con esta reflexión respecto a ese punto. El único estudio que realmente importa es el ND1, lo que te está ocurriendo a ti. Así que, incluso si pudiéramos estudiar con éxito a 1.000 millones de personas y decir, en general, estos son los resultados esperados y tú añades miel y fruta a tu dieta, que antes era una dieta sin carbohidratos. Puede que no importe porque tu microbioma puede ser completamente diferente, también. Puede que puedas volver a incorporarlos y no suponga ningún problema, o, por el contrario, que no puedas volver a incorporarlos porque si supone un problema, o quizá estés en un punto intermedio. Así que, estúdiate a ti mismo. Sigue estos biomarcadores, yo los llamo indicadores biológicos clave, para ayudarte a optimizar tu biología. Y ellos son simplemente una forma fascinante de adoptar un enfoque más consciente sobre lo que ocurre dentro y fuera de tu cuerpo, para que puedas tener una guía sobre cómo vivir mejor tu vida. Sí, si quieres incorporar fruta y miel y que te vaya bien, simplemente vete a vivir con Paul Saladino durante un par de meses, adquiere sus microbios y quizá puedas hacerlo. No, pero doctor, lo último, hablo mucho sobre la gratitud y la vitamina G, como yo la llamo. ¿Sabes? Estoy seguro, si hiciéramos algunos estudios sobre la vitamina G, ayudaría con la grasa visceral, porque ayuda con todo. ¿Por qué cosas estás agradecido? Sí, bueno, estoy agradecido por mi familia. Mi familia tenemos nuestro propio pequeño chat, y todos consideramos que nuestra familia es la mejor del mundo. Así que simplemente nos queremos mucho. 5. Y hablamos todo el tiempo en nuestro tenemos un pequeño chat. Así que lo que más agradezco es a mi familia y la vida que puedo compartir con ellos. Así que, eso es lo principal y lo más importante. Y luego mi fe. Mi fe y mi familia son las dos cosas más importantes de mi vida. Maravilloso. Me encanta tu página web desde saunomara.com. Joey, Tu canal de YouTube. También es tu Instagram. ¿Hay algún otro sitio donde quieras que te sigan? también estoy en X o Twitter. Es lo mismo. Es Twitter, el mismo usuario. Pero sí, soy bastante fácil de encontrar en las redes sociales. Y si tú o alguien que esté escuchando está muy motivado e interesado en ver qué está pasando en su cuerpo, puede ir a mi página web. Y busco personas para estudiar que estén dispuestas y puedan cubrir los costes de las resonancias magnéticas. Ya no tenemos financiación. Sabes, antes la Fundación Nacional de Ciencia nos permitía hacerlas gratis. Pero si puedes y te interesa convertirte en cliente, estaría encantado de considerar estudiarte y ver cómo te va en este proceso llamado vida. Me encanta.